Tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, a esta hora venimos con esta palabra de reflexión y quizás, vamos a hablar del capítulo 13 de Juan, en donde Jesús lava los pies de los judíos, de los discípulos, perdón. Entonces, como pregunta, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos da Jesús al lavar los pies? ¿Qué significa? Si es una doctrina que debe de aplicarse hoy a la iglesia, ¿o será que algo más nos está enseñando el Señor ahí? Porque debemos de recordar algo. Toda la Biblia tiene una enseñanza. Cualquier porción bíblica que nosotros escojamos para leer, le vamos a encontrar un significado. Bueno, eso es si nosotros andamos buscando el significado en la Biblia. Ahora, si queremos nosotros inventar, queremos nosotros poder decir, no, es que la Biblia ahí se equivocó, es que el Espíritu Santo se equivocó al inspirar al escritor bíblico a que escribiera eso. Bueno, si bien es cierto, por eso la importancia muchas veces también de leer varias versiones. ¿Por qué razón? Porque, vamos a decir, la Biblia que nosotros utilizamos es la Reina Valera, 1960. Nos han dicho a nosotros que es la mejor Biblia y que es la Biblia de los evangélicos. Pero al buscar el origen de la Biblia, de la Biblia Valera, nos damos cuenta que nada tiene que ver con Israel o Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó a llevarlo por pasos. Así que vamos a leer solo los primeros versículos y que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como decía, les voy a leer la otra versión también por eso decía, es bueno leer otra versión, pero que no sea la misma Valera, no, que tiene que ser otra versión. En este caso yo leo una Biblia de israelita. Dice, la lenguaje actual, Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de las mesas, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjugar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, sabemos todos que esta era la última cena que el Señor estaba haciendo con los discípulos y que prácticamente ya faltaba poco para que Él llegara hasta el momento del sacrificio, hasta el momento de su martirio en la cruz. Pero antes de que eso sucediera, el Señor decidió dejar una enseñanza para sus discípulos, la cual también la podemos aplicar para nosotros. Y en este sentido es que al leer, como repito, la palabra, nos damos cuenta que aquí el Señor está dando un ejemplo de lo que se debe hacer, quizás para el servicio, quizás con nuestros hermanos. Digo quizás porque ya lo vamos a ver, pero en este momento yo quisiera que nos enfoquemos que el Señor estaba a punto de llegar a la cruz. El Señor estaba a punto de ofrendar su vida, de derramar su sangre como el Cordero Pascual, para que también nosotros tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, Él, ¿qué hace? Vamos a decir, hace su último servicio. ¿Qué significa? ¿Quiénes hacían este trabajo de lavarle los pies a los amos? Pues eran los sirvientes, los criados
o los esclavos que ellos tenían. Entonces, había un esclavo designado para hacer este servicio, tanto a su amo como también para las personas invitadas que llegaban a su casa, o que alguien pues pasaba por ahí, entraba a su casa, y como el asunto es que en aquel entonces caminaban mucho por el desierto, o por el polvo, o por las calles que quizás no eran asfaltadas, ¿verdad? Entonces, lo más sucio que llevaban tanto los amos cuando venían tal vez de ver las siembras, sus terrenos, lo más sucio que ellos llevaban eran los pies. ¿Por qué? Porque como en sus sandalias también se llenaban, como sus sandalias se podían llenar de polvo, también sus pies. Entonces Jesús, ¿qué hace? Hace la labor de un esclavo. Comencemos por ahí. Hace la labor de un esclavo, de un sirviente que está al servicio de su amo y que tiene que lavarle los pies. Y esa, vamos a decir, podría ser que sea una tarea bastante menospreciada, que sea no era quizás, bueno, para el sirviente era un honor servirle al amo, pero servirle a los demás que llegaban, entonces ahí ya no, ¿verdad? Entonces podríamos decir que aquí comienza la enseñanza de Jesús, que así como Él, y más adelante lo veremos, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero Pascual, que Él murió en la cruz, que Él resucitó y que ahora estaba a la diestra del Padre, e incluso lo llamaban rabino, o sea, maestro, y les dijo que exactamente eso era Él. Sin embargo, ¿qué hizo? Hizo la labor de un esclavo, hizo la labor de un sirviente, de un criado, del amo, pero ahora, y por eso Jesús dice, ¿verdad? No, hombre, les voy a dejar quizás la última enseñanza, me imagino, ¿verdad? Invento mío. Me imagino que Él dijo, les voy a dejar la última enseñanza. ¿Por qué? Porque Él se iba y todo lo iba a dejar en manos de los discípulos, para que también nosotros aprendiéramos de lo que Él estaba haciendo. Entonces, como dije, ya Jesús sabía que su hora estaba pronto a llegar a la cruz. Entonces, vamos a decir, si lo hablamos al respecto, vamos a decir que este es algo humilde. Ese es un servicio con humildad. Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante en el 14, porque Jesús, donde les dice, va, que Jesús, siendo el Maestro y Señor, se humilló como siervo en aquella, y por eso decía que en aquel tiempo, la cultura era lavar los pies, era tarea de los esclavos. Jesús enseñó que el liderazgo en su reino es servir a los demás. Recuerden, cuando le dijo la madre de dos discípulos, Señor, quiero que mi hijo esté a tu izquierda y el otro a la derecha. No le dijo quién, pero ella quería que sus hijos estuvieran en un lugar privilegiado, a la par de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, que le dijo, no es mío darlo, sino de mi Padre. Entonces, aquí podemos ver que ya estamos comenzando a hablar de un servicio, de una actitud, de una acción, que cada uno de nosotros incluso sí lo puede hacer, pero que sea una doctrina, que en realidad el Señor lo haya establecido como la Santa Cena o la Cena del Señor y el bautismo, esa es otra cosa. Entonces, por eso digo, ¿qué simbolismo tiene el lavar los pies, o qué significa? Entonces, vamos a decir que Jesús, en su amor hasta el final, según el versículo 1, era un acto de amor profundo, mostraba que el amor se expresa también con acciones humildes y concretas. ¿Sabe? Por eso dije, vamos a escudriñar, vamos a buscar en realidad cuál es el significado de lavar los pies, si es una doctrina para que hoy se practique en las iglesias, o es una enseñanza de otra índole que el Señor nos está haciendo. Sin embargo, al principio, o sea, no es que yo quiera inclinarlo hacia esa parte del servicio, hacia esa parte del amor, porque el Señor incluso dijo, ¿verdad?, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, pero sin embargo, vamos a decir que esto es lo que nos enseña la
el versículo. Entonces, si nosotros creemos de que esto es para que hoy se haga como una doctrina dentro de una iglesia, pues no se puede decir que no, pero tampoco se puede decir que sí. O sea, es de acuerdo con el propósito que muchas veces se hagan las cosas, porque a veces, vaya, religiosamente, pues todos sabemos que hay una persona que sale por el mundo y que va a ciertos lugares y que dice vamos a lavar los pies, pero eso no es por amor, eso no es por servicio, sino que eso es algo como para que digan, va, miren lo que yo estoy haciendo. Entonces, por esa razón estoy diciendo de que si Jesús hubiera querido, hubiera elegido a uno de sus discípulos y le hubiera dicho, mira, lavan los pies a todos. Sin embargo, él fue el que lo hizo. Así que, por eso dije, nos estamos viendo que tenemos que hacer un servicio de calidad al Señor. Si vamos a hacer algo, hagámoslo con toda humildad, con todo amor, no con pompa, que digan los demás, miren lo que yo hago, ¿verdad? Haciendo más bulla que un tambor. No, sino que tiene que ser con humildad y con amor. Entonces, el servicio eso refleja, porque eso nos dice la palabra, o sea, eso nos enseña la palabra que nuestro servicio debe de ser con toda devoción, con todo amor, con toda sinceridad, y no esperando nada a cambio, sino que lo que yo hago, lo hago desprendidamente, no esperando recompensa al que le sirvo, no, sino que sea el Señor quien examine mi mente, mi corazón, y que sepa por qué lo estoy haciendo, y si Él me va a bendecir, bueno, es Él, no es al que le estoy hablando. Entonces, por eso decíamos, desde el versículo 1 nos damos cuenta que Jesús ya estaba seguro de que él iba a morir. Sin embargo, Él quería seguir enseñando hasta el momento en que Él quizás pudiera estar en la cruz. Entonces, enseña que el amor no se detiene en medio del dolor. O sea, de que esto también lo podemos aplicar, que a pesar de que Él estaba seguro de que se iba a morir, que iba a ser crucificado, Él todavía seguía amando a sus discípulos. Por eso dice el versículo, los amó hasta el final. Esto, y como repito, esto era lo que hacían los esclavos, y Jesús no solo predicó de la humildad, sino que también que nos la enseñó. O sea, Él vivió en esa parte, Él se estaba humillando y lavó los pies, entonces Él lo vivió. Entonces vamos a decir que esto es un amor sin condiciones. Ahora la pregunta es, ¿lavaríamos los pies nosotros de alguien que sabes que te va a traicionar, en el caso de Judas? ¿Le haríamos un favor nosotros a aquel que ya nos defraudó una vez y viene y nos dice, mire, quiero que me hagas un favor, fíjate que aquí, allá, bueno, comienza él a lamentarse, ¿verdad? Porque a veces por sus malas acciones también aquellos que pagan mal por bien, pues el Señor no los bendice y andan en una situación difícil. Entonces, la pregunta es, ¿seríamos capaces hoy nosotros de perdonar a aquel que nos ofendió, de perdonar a aquel que en realidad nos defraudó porque nos pidió ayuda, o le hicimos un préstamo, o le ayudamos en cualquier otra situación, y viene y después nos quiere meter el cuchillo en la espalda y luego regresa? ¿Lo haríamos? A pedirnos ayuda, él regresa, ¿lo haríamos? Bueno, de verdad, si nosotros aprendemos de la palabra, si nosotros vemos con lo que Jesús está haciendo, y que en el caso de Judas Iscariote, que también él lo iba a traicionar, entonces ¿qué pasa? Que él no guardó el rencor, no guardó el resentimiento, no guardó en su corazón absolutamente nada. No, a él le importaba que se hiciera la enseñanza. Entonces, vamos a decir que todo esto tiene una lección. Por eso, cuando él dijo, ¿verdad? Y luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla. Ahora dice en el versículo 6, en la Valera, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me enjuagarás los pies. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después.
Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro en el 9: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y las cabezas. Le dice Jesús en el 10, en el versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y dice el 11: porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Entonces, él ya sabía de parte de quién venía la traición, porque en la otra versión dice: cuando le tocó el turno a Pedro, éste le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: nunca dejaré que me lave los pies. Jesús le contestó: si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo, por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, vamos a decir que lo vamos a aplicar a lo que el Señor estaba haciendo con el agua de lavar los pies. También lo podemos aplicar a una lección espiritual. Digo, una lección espiritual porque cuando Él les dice: limpios están porque ya se bañaron, limpios están porque ya recibieron toda la palabra, porque el agua también es símbolo de la palabra. Entonces, ustedes ya están limpios por todo lo que yo les he enseñado, y ustedes han aprendido y lo han guardado en su corazón. Porque prueba de ello tenemos Juan, Pedro, aún Pablo, que fue el último discípulo que Jesús instruyó, guardaron para sí esa palabra como la enseñanza que Jesús les había dado, y esa es la enseñanza que también Él dice que nosotros debemos de seguir. Entonces, bajo esta situación, Pedro no entendía. ¿Por qué no entendía? Del 6 al 8. Jamás me lavarás los pies, dijo. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Cuál es el significado espiritual de ser lavado? No solo limpieza externa, sino pureza interior. Recordemos que la Biblia comienza por purificar nuestro interior. La Biblia comienza a que nuestro corazón, a que nuestros pensamientos, a que nuestros deseos vayan desapareciendo. Digo, aquellos deseos que solamente sirven para complacer a la carne, aquellos deseos que solamente sirven para ponernos en oposición delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dije, o sea, que la limpieza que Pedro estaba rechazando es porque él no entendía el simbolismo del lavamiento que hace la palabra en nuestro cuerpo. O sea, por eso digo, no está relacionado directamente con una doctrina que hoy debe de practicarse, y por eso hablaba del religioso que sale al mundo para que todos vean lo que él hace y digan, ¿verdad? No, es que es humilde, no, es que es aquí, que es allá, no, es que tiene amor pero solo por los que están presos y los que están fuera. Bueno, entonces vamos a decir de que el Señor lo que está diciendo aquí, que nosotros tenemos que hacer acepción de personas cuando servimos, cuando nosotros decidimos obedecer al Señor y practicar la palabra. Recuérdese, mire, no podemos enfrascarnos solamente en una parte de lo que en toda la Biblia está escrito. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no solo fue lavar los pies, no, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es tan grande y lo podemos conocer en toda la Biblia, que no podemos de estar diciendo nosotros, no, es que nosotros tenemos que hacer esto. O sea, y lo demás, que tenemos que aborrecer el pecado, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que tener esa limpieza espiritual internamente en nuestros corazones. Porque muchas veces, hoy en día, en algunos lugares, en iglesias,
quizás, bueno, aquí en El Salvador, no sé si lo practican o no, pero países como en los Estados Unidos están practicando esa religiosidad del lavamiento, pero allá lo están poniendo como una forma de ¿qué? De hacer un pacto, dicen ellos. Pero ¿a dónde está que Jesús está diciendo? Ya vamos a ver lo que él dijo. Yo les he dado muestra, yo les estoy enseñando, yo les estoy dirigiendo su mente y su corazón para que puedan hacer las cosas como conviene y no como ustedes se imaginan, porque eso es lo que está pasando también. Lamentablemente por no comprender o no pedirle al Señor la dirección del poder del Espíritu Santo, o no buscar los medios necesarios para poder aprender, para poder saber, pues como dije, solamente el Señor nos da la dirección para poderlo interpretar, pero tenemos que analizar el texto. No solamente decir, no, es que esta es la doctrina que aquí se va a practicar. Y si no la practican, entonces quiere decir que no vamos a ser salvos. Hay quienes hasta se pueden imaginar que por lavar los pies es la manera de ir al cielo. Entonces vamos a decir que esa sería una obra. Y la Biblia claramente dice que ninguno de nosotros puede ser salvo por medio de las obras. Entonces, el hecho de que en alguna medida, en algunos lugares se puede estar practicando, algunas iglesias o ministerios dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, estén practicando esto, eso no sirve para salvación, porque la salvación no se adquiere por medio de eso, sino por creer en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, creer en su sacrificio, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Ahí también, que confesemos con nuestras bocas que Jesús, por eso hablábamos un día de esto, y decía yo, ¿andas buscando salvación? Entonces, ¿por medio de qué estamos buscando salvación? ¿Por medio de las obras o por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y aquí Él prácticamente estaba dando una enseñanza para sus discípulos. Claro, como le dijo a Pedro, no, es que ahorita no entendés lo que yo te estoy queriendo hacer, no entendés el servicio que te quiero dar, sino que lo vas a entender después. Y yo creo que, porque Pedro no dice que fue a lavar los pies, el apóstol Juan no dice que lavó los pies, Pablo no fue a lavar pies, ninguno, Mateo, Lucas, Juan, ¿quién es el otro? Marcos, no dice que fueron a lavar los pies, ni mucho menos los profetas. Ninguno de ellos dice en sus escritos, yo me puse a lavarle los pies a los demás para que fueran salvos. No dice eso la escritura. O sea, todas esas cosas nosotros tenemos que tomarlas en cuenta, pero a veces nosotros queremos ser más grandes que Jesús, más sabios que Él, y entonces podemos decir, mire, yo soy de un pensar, que si en la Biblia está escrito algo, es por algo, es que algo nos quiere decir, pero si yo no tomo en cuenta lo que la Biblia dice, entonces ¿por qué voy a inventar para decir de que esta es una doctrina que se tiene que practicar? O sea, meterla pues a como de lugar, forzar la palabra, porque muchos lo que hacemos es forzar la palabra a mi idea, a mi pensamiento, a mi capricho, a como yo veo el Evangelio. Entonces, eso no es lo que el Señor nos enseña. Entonces, por eso cuando le dice, ¿verdad? Simón Pedro le dice, va, Señor, lávame también las manos, la cabeza. O sea, prácticamente le dijo, me voy a desnudar, me voy a quitar toda la ropa y bañarme completamente. Por eso le dijo Jesús, ya te bañaste. O sea, vamos a decir que muchas veces, aplicándolo, vamos a decir que muchas veces nuestros pasos no pueden estar encaminados a la verdad de Cristo, ni mucho menos a la salvación, sino que nuestros pasos nos llevan muchas veces a donde quizás no quisiéramos ir. Entonces vamos a decir, por eso dice, benditos los pies que enseñan el Evangelio, benditos los pies que caminan para llevar el mensaje de salvación. Estoy parafraseando lo que dice uno de los versículos de la Biblia al respecto, que bienaventurados son aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación al mundo. Entonces, por eso digo, si lo aplicamos al caminar, entonces muchos de nosotros podíamos estar caminando
equivocadamente. Muchos de nosotros podíamos estar siguiendo algo que en realidad nada tiene que ver con la salvación y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que le dice, ¿verdad?, que él ya estaba recién bañado, estaba totalmente limpio, no necesitaba lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Ahí prácticamente les está diciendo, ustedes ya están limpios por el poder de la palabra y la dirección del Espíritu Santo que está en ustedes, o que va a venir en ustedes, porque aún en ese momento pues no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Pero posteriormente lo reciben allá cuando están en Jerusalén, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, y de ahí es donde comienza, o sea, en el libro de los Hechos, donde comienza el ministerio de ¿quiénes? De los discípulos. Entonces nos damos cuenta que la palabra es la que nos limpia. Entonces, si hoy nosotros nos sentimos, digamos, sucios de nuestra mente, de nuestro corazón, y como dice también, dijo en Jeremías algo, de que aunque nosotros nos amontonemos con agua y jabón y espuma, echemos lo que no estemos, pero si nuestra mente y nuestro corazón no somos limpios, el pecado sigue actuando en nuestras vidas. Entonces, no hay una limpieza espiritual. Y esto es lo que Pedro no entendía. Por eso digo que el Señor nos quiere dar a entender que la palabra es la que nos purifica. La palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, es la que hace posible que nuestras mentes, que nuestro corazón, que nuestra vida cambie. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, de ahí vamos a leer el versículo 12 al 17. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo. Por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Ahí se identifica él. Yo soy su maestro, soy su señor, soy el Hijo de Dios, soy el que voy a morir, soy el que voy a pagar por sus pecados, soy el que voy a resucitar y soy el que voy a regresar de nuevo a la diestra de mi Padre. Entonces, no lo dice el versículo, pero yo lo estoy diciendo porque es todo eso cuando dice el Señor, soy maestro y señor. Entonces, pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies a unos a otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y aquí es donde puede estar el problema. Aquí es donde puede estar dirigido el mensaje para aquellos que piensan que esto es un ministerio o es una ordenanza que se debe de practicar hasta aún hoy en día. Porque cuando dice, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. O sea, no se está refiriendo a que tiene que ser un ministerio, se está refiriendo a la humildad con que Jesús hizo las cosas. Por eso les dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, si nuestro Señor Jesucristo, siendo el que llegó a la cruz del Calvario, el que pagó por mis pecados, el que derramó su sangre, que lo enterraron, que resucitó, y ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, porque aún en los primeros versículos dice que salió del Padre y que al Padre va de regreso. Entonces, no estoy hablando un invento, porque aquí está también escrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí el Señor les estaba diciendo, si ustedes van a hacer un servicio, háganlo bien, háganlo con humildad, respeten a su hermano, o respeten a su vecino, o respeten a todas aquellas personas que les piden ayuda. No se burlen, mejor ayúdenle, porque eso es lo que pasa. Que muchos ahora, cuando sabemos que alguien está en problemas, situación, enfermedades, lo ignoramos. Como quien dice, ni siquiera podemos orar por él. Entonces, aquí lo que está dando a entender el Señor, que con el ejemplo de humildad, con ejemplo de amor, porque Él, por amor a nosotros, primero nuestro Padre, que por amor a la humanidad mandó a su Hijo al mundo, a que viniera a morir por nuestros pecados y que pagara en la cruz. Entonces, ese es el amor que el Señor quiere que también nosotros entendamos. Que por amor a nuestro prójimo, por amor a Jesús, o por amor a nuestro Padre, o por amor a las almas, tenemos que hacer todo lo necesario para que venga
nuestro Señor Jesucristo ahora, para que vengamos nosotros a glorificarlo a Él con nuestro servicio. Entonces, dice, por eso dice, ¿verdad? Que, pues les dice, ¿va? Después de lavarle los pies, Jesús puso otra vez, ¿entienden lo que acabo de hacer? Pues ustedes me llaman maestro y tienen razón, porque soy maestro y Señor. Pues si yo, aquí viene la respuesta, pues si yo, siendo Jesús, y si yo, siendo su Señor, siendo el que voy a derramar mi sangre para que el mundo sea salvo, para que el mundo venga y reconozca que yo soy el único medio para llegar al cielo, para encontrar la salvación, entonces les dice, ¿verdad? Dice, pues sí, yo soy Señor y Maestro. Entonces, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarle los pies unos a otros. O sea, que no está diciendo directamente, esta es una ordenanza que ustedes van a practicar. No, porque ninguno de los discípulos dice en la Biblia que fueron a lavar pies. No, sino que a qué los mandó el Señor, que llevaran el mensaje de la salvación, para que no solamente los pies, sino todo el interior nuestro sea purificado por la palabra. Que toda nuestra mente, que todo nuestro corazón, que toda nuestra vida, que nuestro espíritu y nuestra alma ahora sean purificados y que estemos con una conexión directa con nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, como repito, yo lo veo bajo ese punto de vista. Ahora, cualquiera podría decir, no, esa interpretación está equivocada. Bueno, cada quien puede entender y saber lo que lee el que lee la Biblia puede aprender a poder discernir, pero el que no la lee, ese es el problema, que muchos son opositores a cualquier enseñanza que se pueda dar respecto a la Biblia, porque desconocen el significado bíblico, desconocen prácticamente para sus vidas la lectura y nunca están enfrascados. Bueno, nunca han leído la Biblia ni siquiera una vez, pues. Pero ellos pueden decir no, y no estoy criticando. Lo único que estoy diciendo que muchas veces nosotros podemos cometer graves errores al creer que lo que yo pienso, de lo que yo diga, de lo que yo entiendo, así tiene que ser, o poder decirlo así, ¿verdad? No, es que aquí se va a hacer lo que yo digo. Ustedes tienen que creer lo que yo estoy diciendo. No, de ninguna manera, yo no lo estoy diciendo así. Estoy diciendo que según el pasaje nos muestra que Jesús, siendo el Señor, que Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene en la segunda venida, porque al principio, recordémonos, Él vino como siervo, Él vino a sufrir, Él vino a humillarse, Él vino a recibir toda clase de injusticia. Pero sin embargo, Él siguió amando a su pueblo, Él siguió amando al hombre, Él siguió amando al pecador. ¿Por qué? Porque quería que se arrepintiera y que viniera, porque yo sé lo que estoy viendo y cómo me han enseñado. Entonces, porque hay muchos que practican lo que les enseñan, pero no lo que enseña la Biblia, lamentablemente. Entonces, en el 16 dice, ustedes saben bien que ningún esclavo es más importante que su amo, y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿a qué los envió Jesús a los discípulos? No les dijo en la gran comisión, vayan a lavar pies. No, les dijo, vayan y lleven el mensaje de salvación a todo el mundo, para que más personas vengan a mis pies, para que más personas se conviertan del mundo al evangelio y que ellos también tengan la oportunidad de la vida eterna. Porque en resumen, la gran comisión de eso se trata. Porque si Jesús hubiera querido que esto fuera un ministerio que aún hoy en día se practica, entonces aquí en la misma comisión lo hubiera él mandado, o lo hubiera impuesto. Y lávenle los pies. No dice eso, sino al contrario, lleven el mensaje de salvación. O sea, denle a conocer mi nombre, denle al mundo a conocer quién soy, por qué vine al mundo, por qué vine a morir, por qué vine a pagar en la cruz del Calvario por tus pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces dice, ustedes deben
saben que ningún esclavo es más importante que su amo. O sea, por eso dice que el esclavo no es el que queda en la casa, sino que es el hijo. Cuando vemos el hijo pródigo, se fue al mundo, hizo lo que quiso, desperdició su dinero, su herencia, pero regresa al padre y el padre lo recibe y le dice: bienvenido, hijo, qué bueno, bendito sea mi Dios que viniste, bendito sea mi Cristo, que regresaste, que no te pasó nada, no te moriste, aunque vengas todo flaco, todo sucio, todo maloliente, pero seguís siendo mi hijo. Entonces, todo eso, por eso dije que por eso dice que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Mire, yo no soy más importante que Jesús. Yo no soy más importante que ningún apóstol. Yo no soy más importante que un profeta. No soy más importante que Abraham o Moisés, Adán. No soy yo más importante. No, es que cada uno tenemos que reconocer nuestro lugar. Nosotros, como creación de nuestro Padre Celestial, o como creación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que es el dador de la vida. Él hizo la tierra, hizo los cielos, nos hizo a nosotros para que le sirvamos. Entonces, en agradecimiento, tú y yo debemos de servirle siempre. Por eso dice: si entienden estas cosas, háganlas así, Dios los bendecirá, la bienaventurada. O sea, que hay una bendición grande de parte de nuestro Padre Celestial para todos sus servidores. ¿Y cuál sería esa bendición? Jesús lo dijo en Juan 12:27 o 12:36, bueno, uno de los últimos versículos, porque dice, un versículo que dice, que en el capítulo 12 de Juan, donde dice que donde Él estuviera, allí estará su servidor. Entonces, todas esas cosas nos hacen ver de que nosotros debemos de aprender de lo que la Biblia nos dice, porque en este sentido, 12:26 es: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, mis queridos hermanos, en lo personal, yo lo veo bajo este punto de vista, aunque otros lo vean diferente y me critiquen, pero la verdad que cada uno de nosotros, como dije, cada uno de nosotros podemos creer lo que nosotros querramos, pero a la verdad la Biblia nos da una dirección de qué está hablando con respecto al lavado de los pies. El simbolismo es el servicio, el simbolismo es la humildad, el simbolismo es el amor que hay en nosotros. Si todo lo que hacemos lo hacemos por amor, o lo hacemos por exhibirnos, o lo hacemos incluso por competencia, porque muchos estamos tratando de competir a través del Evangelio. Utilizando el Evangelio, tenemos que competir con otros para decir: no, es que yo soy mejor que vos, no, es que yo estoy en el mejor ministerio. Mire, a tal grado que lo hacemos por competencia. ¿Y por qué lo digo? Porque a tal grado que hay quienes se atreven a decir: no, es que solo en mi iglesia está la verdad, solo en mi iglesia está la sana doctrina, solo en mi iglesia les enseñamos a los hermanos a caminar bien delante del Señor. Pero eso solamente son frases del diente al labio. ¿Por qué lo digo? Porque conozco plenamente las intenciones que muchas veces hay en el corazón de aquel que está hablando esas cosas. Y como repito, nadie puede decir: no, es que solo aquí está la verdad, no, es que solo aquí está la palabra, no, es que solo aquí yo les hablo la verdad. No, la verdad es Cristo y está en toda mente y en todo corazón. Así es que si tú y yo, mi querido hermano, en realidad queremos aprender de la palabra, tenemos que poner interés en ella. ¿Para qué? Para que el Señor nos guíe a través del poder del Espíritu Santo, y que no sea mi propio pensamiento, mi propio deseo, que no sea mi orgullo, ni tampoco sea pues mi arrogancia para decir: no, es que ustedes están equivocados. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros debemos de estar conscientes qué es lo que nos enseña la palabra. Por eso la importancia de no sacar versículos del contexto, porque en el contexto nosotros encontramos el propósito.
Así como hoy lo hemos visto, a través del contexto encontramos el propósito por el cual el Señor lavó los pies de los discípulos. No fue porque se llevara a cabo una doctrina, no fue porque se llevara a cabo una enseñanza que solamente así se alcanzaba la salvación. Porque si fuera por eso, mire, yo le aseguro que muchos no alcanzaran la salvación porque no se atreverían a lavar los pies de sucios, malolientes de alguna persona, o fuéramos exclusivos, ¿verdad? No, a este sí, a esta señorita, a este caballero, porque viene bien vestido, se ve que viene bien perfumado, a lo mejor se ha echado algo en los pies para que no le huelan mal. Entonces, seríamos selectivos, pero Jesús no hizo a un lado a Judas Iscariote. A pesar de que ya sabía que lo iba a traicionar, a pesar de que ya sabía que él no iba a actuar correctamente, entonces él no hace acepción de persona, mientras que nosotros sí podemos hacerla, ¿verdad? Y podemos hacerlo solamente, como dije, por arrogancia, por orgullo o por ignorancia, o para decir, vean lo que aquí yo hago en esta iglesia, vean lo que yo aquí hago en este lugar. ¿Para qué? Para atraer más personas. Pero ¿cuál es el propósito? A veces es lo material, no es lo espiritual. Así que, mis queridos hermanos, espero pues que cada uno de nosotros podamos aprender de la Biblia, y espero que esto que yo he dicho, que yo he hablado, que yo he tratado de explicar a través de la palabra, bueno, que pueda llegar a su mente y a su corazón, y que usted pueda reflexionar si es o no es la verdad de la cual yo he hablado, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí Padre tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora Padre bendito que seas tú por favor el que tengas misericordia de cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos en carne, de nuestros hermanos en Cristo, por cada uno de nuestros tíos, primos y sobrinos, al igual que por nuestros suegros y cuñados. Señor, donde quiera que se encuentren, aquellos que están acongojados por alguna situación, que por favor les ayude. Igualmente por aquellos que están enfermos, Señor, o están en esas enfermedades terminales, que tengas misericordia y que por favor les ayude, y que puedas limpiar todos sus órganos internos, incluyendo sus ojos, oídos, nariz, cerebro, en fin, Señor, cualquier parte del cuerpo que ahora esté adoleciendo de algún dolor o de alguna enfermedad. Te suplico, papito lindo, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos en Cristo, como también de cada uno de mis familiares, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén y por nuestro país El Salvador, juntamente con sus autoridades. Igualmente, Padre, por aquellos que están en problemas judiciales, que les ayudes, y que seas tú, por favor, el que les ayudes a resolver ese problema, para que puedan salir a luz la verdad y no perder su trabajo. Asimismo, quiero que toques mentes y corazones de nuestros familiares, donde quiera que estén, a todos aquellos que aún no se han rendido a tus pies, que no creen que tú eres el único medio para salvación, sino que hay otros medios más, pero tú eres el único camino, el camino verdadero que nos lleva a la salvación eterna. Por eso te ruego que toques esas mentes y corazones, para que puedan en este momento sentir esa necesidad de tener la salvación a través tuyo, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares.
Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Cristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.